Los asesinatos de Keddie. Los asesinatos de Keddie son un cuádruple asesinato sin resolver que ocurrió en 1981 en Keddie, una ciudad turística rural en Sierra Nevada, norte de California. Las víctimas fueron Glenna Susan, nacida el 29 de marzo de 1945, su hijo John Steven Sharp, nacido el 16 de noviembre de 1965, su hija Tina Lynn Sharp, nacida el 22 de julio de 1968, y la amiga de John, Dana Hall Wingate, nacida el 8 de febrero de 1964. Los asesinatos tuvieron lugar en la cabaña 28 del complejo Keddie en la tarde del 11 de abril de 1981 o en la mañana siguiente, y los cuerpos de Sue, John y Dana fueron encontrados en la mañana del 12 de abril por la hija de Sue, Sheila. Los dos hijos más pequeños de Sue, Rick y Greg, así como su amigo Justin Smart, también estaban en la casa, pero resultaron ilesos. Tina estaba desaparecida de la escena. Permaneció desaparecida hasta abril de 1984, cuando su cráneo y muchos otros huesos fueron recuperados en Camp 18, California, cerca de Fowler Hills, condado de Butte. En los años siguientes, varias pistas y sospechosos fueron examinados, aunque no se presentaron cargos. Los sheriffs posteriores del condado de Plumas afirmarían que la investigación inicial fue desorganizada y mal llevada a cabo, lo que resultó en el descuido de las pruebas cruciales. Varias pistas nuevas han sido anunciadas en el siglo XXI, incluyendo el descubrimiento de un martillo en un estanque en 2016, así como anuncios sobre el descubrimiento de nuevas pruebas de ADN. Los asesinatos de Keddie recibieron la atención de los medios nacionales, incluyendo la cobertura en la revista People, una serie documental sobre la investigación de Discovery y un documental independiente de 2008 titulado Cabin 28. El renovado interés público en el caso fue en parte provocado por el lanzamiento de la película de terror de 2008, The Strangers, que varios bloggers de internet teorizaron que estaba inspirada en los asesinatos de Keddie. A pesar de ligeras similitudes, la producción de la película rechazó tales teorías. En el otoño de 1980, Glenna Susan Sharp, nacida el 29 de marzo de 1945 en Springfield, Massachusetts, junto con sus 5 hijos dejaron su casa en Connecticut después de separarse de su marido, James Sharp. Decidió mudarse al norte de California, donde su hermano Don residía en ese momento. Una vez que llegó a California, comenzó a alquilar la cabaña 28 en el Keddie Resort en Keddie, una comunidad rural en Sierra Nevada. Allí residió con su hijo de 15 años, John, nacido el 16 de noviembre de 1965, su hija de 14 años, Sheila, y su hija de 12 años, Tina, y 2 hijos más jóvenes, Rick de 10 años y Greg de 5. El 11 de abril de 1981, alrededor de las 13:30 de mediodía, Sue y Sheila dejaron Keddie para recoger a John y su amiga Dana Hall en Gangster Park, en Quincy, California, y los llevaron de regreso a Keddie, a unas 5 millas de distancia. 2 horas más tarde, alrededor de las 3:30, John y Dana hicieron autostop para regresar a Quincy, donde podrían tener planes para visitar a sus amigos. Alrededor de este tiempo, los dos fueron vistos en el centro de la ciudad. Una mujer local, Donna Williams, dijo que los recogió frente a una tienda de neumáticos y los llevó a dar un paseo por el camino a la casa de otro amigo. Los dos fueron vistos horas más tarde,
asistiendo a una fiesta en el campamento de Oakland en Quincy. Esa misma noche, Sheila planeaba pasar la noche con la familia Seabolt, que vivía en una cabaña adyacente, mientras que Sue se quedaba en casa de Rick, Greg y el joven amigo de los chicos, Justin Smart. Sheila salió de casa poco después de las 20:00, dejando a su madre sola con los niños más pequeños. Tina, que estaba viendo la televisión desde Seabolds, regresó a casa a la cabaña alrededor de las 21:30, después de que Sheila había llegado para pasar la noche. Alrededor de las 7 de la mañana del 12 de abril, Sheila regresó a casa y descubrió los cuerpos de Sue, John y Dana en la sala de estar de la cabaña. Los tres habrían sido atados con cinta adhesiva y alambre. Tina estaba ausente de casa, mientras que los tres niños más pequeños, Rick, Greg y Justin, estaban ilesos en un dormitorio adyacente. Los informes iniciales afirmaron que los tres muchachos que habían dormido durante el incidente, aunque esa tarde fue contradicho. Después de descubrir los crímenes, Sheila se apresuró a regresar a la cabaña de Seabolds en busca de ayuda, por lo que James Seabold recuperó a Rick, Greg y Justin a través de la ventana del dormitorio. Más tarde admitió que entró brevemente en la cabina por la puerta trasera para ver si alguien seguía vivo, lo que podría contaminar la escena del crimen. Los asesinatos de Sue, John y Dana fueron particularmente feroces. 2 cuchillos ensangrentados y un martillo fueron encontrados en la escena, y uno de los cuchillos, el cuchillo de carne, más tarde identificado por haber sido utilizado en los asesinatos, había sido doblado por la mitad debido a la fuerza extrema. Rastros de salpicaduras de sangre dentro de la casa indicaban que los asesinatos de Sue, John y Dana habían tenido lugar en la sala de estar. Sue fue encontrada acostada del lado cerca del sofá de la sala, desnuda de la cintura para abajo y amordazada con una banda azul, y sus bragas habían sido grabadas. Había sido apuñalada en el pecho, su garganta había sido cortada, y en el lado de su cabeza había una huella que coincidía con la culata de una pistola Daisy 880 BB. John se paró junto a la puerta principal, boca arriba, sus manos cubiertas de sangre y atadas con una cinta médica. Le habían cortado la garganta. Dana estaba en el piso junto a él en su estómago. Tenía varias lesiones en la cabeza y había sido estrangulada manualmente. Los tobillos de Dana y John estaban conectados por un cable eléctrico. Las 3 víctimas tenían un traumatismo por un martillo. Las autopsias determinaron que las víctimas murieron por un traumatismo. Sheila y la familia Seabold, con quien Sheila había pasado la noche en la cabaña cercana, no escucharon confusión durante la noche. Una pareja que vivía cerca fue despertada alrededor de la 1:30 de la mañana por lo que sonaba como un grito amortiguado, pero no se podía averiguar de dónde podía haber venido. La chaqueta de Tina, los zapatos y una caja de zapatos que contenía varias herramientas faltaban de la cabina, cuya puerta carecía de signos de allanamiento. Más manchas de sangre con huellas dactilares fueron encontradas en las escaleras de la cabaña. El teléfono del taxi se había dejado sin llave. Las luces estaban apagadas y las cortinas estaban cerradas. Los sospechosos interrogados incluyeron a un hombre que desapareció de Keddie poco después de los asesinatos y más tarde fue encontrado en Oregón. Una de las víctimas de Sharp, Marilyn Smart, la madre de Justin, más tarde afirmó haber encontrado una chaqueta ensangrentada perteneciente a Tina en su sótano y se la entregó a la policía, aunque no hay documentación oficial de esto. Su esposo, Martin Smart, también afirmó que el martillo de un carpintero había desaparecido inexplicablemente de su casa.
El sheriff del condado de Plumas, Doc Thomas, quien investigó el caso, declaró más tarde que Martin había proporcionado pistas interminables a este caso, lo que parecía alejar al sospechoso de él. Además de interrogar a los Smart, los detectives interrogaron a muchos otros lugareños y vecinos, varios de ellos, incluidos miembros de la familia Siebold. Recordaron haber visto una camioneta verde, desconocida, estacionada frente a la cabaña de los Sharp alrededor de las 21:00. Otras personas dijeron notar un Datsun marrón estacionado en la residencia de esa noche, que parecía tener una rueda pinchada. Justin contó historias conflictivas de la noche, incluido el hecho de que había soñado con detalles sobre los asesinatos, aunque más tarde declaró que en realidad había sido testigo de ellos. En su último relato de los acontecimientos, contado bajo hipnosis, afirmó haber oído ruidos procedentes de la sala de estar mientras estaba viendo la televisión en el dormitorio con Rick y Greg. Investigando su origen, vio a Sue con dos hombres, uno con bigote y pelo largo, el otro afeitado con el pelo corto. Ambos llevaban gafas. Según los informes de Justin, John y Dana entraron en la casa y comenzaron a discutir animadamente con los hombres. Una pelea estalló. Tina entró en la habitación y fue sacada de la puerta trasera de la cabaña por uno de los hombres. Basado en las descripciones de Justin, bocetos de dos hombres desconocidos fueron producidos por el artista forense Harlan Embry. En los comunicados de prensa que acompañaban a los bocetos, los sospechosos fueron descritos en sus 20 y 30 años. Uno de ellos, 1,80 m de altura, con cabello rubio oscuro, y el otro alto entre 1,68 y 1,78 metros, con cabello negro y grasiento. Ambos llevaban gafas de sol doradas. Los rumores de que los crímenes eran de naturaleza ritual y motivados por el tráfico de drogas fueron desestimados por el sheriff del condado de Plumas, Doc Thomas, quien declaró en la semana siguiente a los asesinatos que no se encontraron artículos ilegales o drogas en la casa. Carla McMullen, una conocida de la familia, dijo más tarde a los investigadores que Dana Wingate había robado recientemente una cantidad desconocida de LSD de traficantes de drogas locales, aunque no pudo proporcionar evidencia de esa afirmación. Se utilizaron alrededor de 4.000 hojas de trabajo en el caso, que Thomas describió como frustrante. En diciembre de 1983, los detectives descartaron los asesinatos en serie de Henry Lee Lucas y Otis Toole como posibles sospechosos, dado que se creía que Tina había sido secuestrada en la escena del crimen. Su desaparición fue investigada inicialmente por la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, aunque se informó el 29 de abril de 1981 que el FBI había apoyado la búsqueda mientras el Departamento de Justicia estaba haciendo el trabajo adecuado e hizo superflua la presencia del FBI. Una búsqueda de la cuadrícula del área, que cubre un radio de 5 millas, unos 8 kilómetros, alrededor de la cabina se llevó a cabo con unidades Tinfofil, pero los esfuerzos fueron inútiles. El 22 de abril de 1984, 3 años y 11 días después de los asesinatos y desaparición de Tina, un recolector de botellas descubrió una parte del cráneo de un cráneo humano y parte de una mandíbula en el campamento 18 cerca de Fodder Halls, en el vecino condado de Butler, a una distancia aproximadamente de 100 millas, 160 kilómetros de Keddie. Poco después de que se anunció el descubrimiento, la oficina del sheriff del condado de Butler recibió una llamada anónima que identificó los restos como pertenecientes a Tina, pero la llamada no fue documentada en el caso. Una grabación de esta llamada fue encontrada en la parte inferior de una caja de pruebas en algún momento después de 2013 por un ayudante del sheriff al que se le asignó el caso.
Los restos fueron confirmados por un patólogo forense, como los de Tina Sharp, en julio de 1984. Cerca de los restos, los detectives también encontraron una manta de bebé, una chaqueta de nylon azul y un par de pantalones vaqueros marca Levis Strauss, con los bolsillos del trasero desaparecido, y un dispensador de cinta quirúrgica vacío. Glenna Susan Sharp y sus hijos John y Tina fueron enterrados en el cementerio de Quincy, California. La cabaña en la que vivían y en la que tuvieron lugar los asesinatos fue demolida en 2004. En 1996, Robert Joseph Silveira fue examinado como un sospechoso potencial en los asesinatos. En el documental de 2008 sobre los asesinatos, Marilyn Smart afirmó sospechar que su esposo Martin y su amigo John Boo, a veces reportado como John Buddy, fueron responsables de los asesinatos de Sue, John, Dana y Tina. Marilyn afirmó que la noche de los asesinatos había dejado a Martin y a Boo en un bar del local alrededor de las 23:00 y había regresado a casa para irse a dormir. Alrededor de las 2 de la mañana de la noche del 12 de abril, declaró que se había despertado y encontró a los dos con la intención de quemar un objeto desconocido en la estufa de leña. Además declaró que Martin odiaba a Johnny Sharp con mucha pasión. Sin embargo, en el documental de 2008, el sheriff Doug Thomas declaró que personalmente interrogó a Martin y que había aprobado un examen de polígrafo. Martin Smart murió de cáncer en Portland, Oregón, en junio del 2000. John Boo, que supuestamente tenía vínculos con el crimen organizado en Chicago, murió allí en 1988. El 24 de marzo de 2016, un martillo que coincide con la descripción del martillo que Martin afirmó haber perdido fue descubierto en un estanque local y sacado a la luz por el investigador especial del condado Plumas, Mike Gamberg. El sheriff del condado de Plumas, Howard, que tenía 16 años en el momento de los asesinatos y conocía a la familia Sharp personalmente, declaró: el lugar donde fue encontrado habría sido intencionadamente puesto allí. No habría sido inadvertidamente colocado fuera del lugar. Gamberg declaró además que 6 sospechosos potenciales estaban bajo investigación en ese momento. En un artículo del 2016 publicado por el Sacramento Bee, que describe en detalle el descubrimiento del martillo, se informó que poco después de los asesinatos, Martin había dejado Keddie y él había viajado a Reno, Nevada, y desde allí había enviado una carta a su esposa Marilyn, en la que habló de su matrimonio y en la que afirmó: he pagado el precio por su amor y ahora he comprado con las vidas de 4 personas. En una entrevista de 2016, Gamberg declaró que la carta había sido descuidada en la investigación inicial y nunca fue admitida como evidencia. Más tarde criticó la calidad de la investigación inicial, diciendo que podría sacar a alguien de la academia y haría un mejor trabajo. Un consejero que Martin visitaba regularmente afirmaba que admitiría los asesinatos de Sue y Tina, pero que también afirmaba que no tenía nada que ver con eso. Él supuestamente le dijo al consejero que Tina fue asesinada para evitar que ella lo identificara, ya que ella había presenciado todo el asunto. En abril de 2018, Gamberg declaró que la evidencia de ADN recuperada de un trozo de cinta adhesiva en la escena del crimen coincidía con la de un sospechoso vivo conocido. La película de terror de 2008 de Strangers, Los Extraños, que detallaba la emboscada de una pareja en una casa rural de vacaciones por 3 atacantes enmascarados, despertó un nuevo interés en el caso de los blogueros de Internet, que hicieron comparaciones entre los eventos representados en la película y los asesinatos de Keddie.
Sin embargo, la película no está inspirada en estos eventos, aunque se distribuye como inspirada en hechos reales. Ese mismo año se estrenó una película independiente que hablaba de los asesinatos, titulada Cabin 28, Cabaña 28.